Esperen que aparezca la grabación. Espérense a ver que aparezca la grabación. Listo. Bueno, entonces estamos continuando con nuestra intervención de la temática que estamos trabajando sobre seguridad social. Entonces hablábamos de que la seguridad social es un derecho de todos los habitantes del territorio colombiano para tener amparo frente a los siguientes eventos: muerte, invalidez, vejez o enfermedad. Estamos hablando que el Sistema General de Seguridad Social en Colombia está conformado por el Sistema General de Salud, el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos Laborales. Valga la aclaración hoy aquí que muchas personas jóvenes, como son mis estudiantes de este grupo, pueden pensar y decirme a mí: profesora, no me interesa aportar a pensión, yo nunca me voy a pensionar. Enseguida vamos a ver un contexto completo, diferente, para que ustedes comprendan la importancia del aporte al sistema de pensión. De manera natural, mis queridos estudiantes, una persona que esté laborando deberá estar afiliada a los tres sistemas por obligatoriedad. Solo hay una excepción de no estar aportando al sistema de pensiones cuando tú contratas una persona que ya está pensionada por vejez. Cuando esa persona tiene pensión por vejez, ya no tiene que aportar a fondo de pensión. Entonces tú la contratas y le aportas a salud y le aportas a riesgos laborales. Listo, mis amores, es la única excepción. Si una persona está pensionada por invalidez, que ahorita vamos a ver los tipos de pensiones, no la debes contratar. ¿Por qué, mi amor? Porque esa persona ya está recibiendo una pensión vitalicia por el estado de invalidez que tiene, lamentablemente, que ya ha sido calificado por médicos laborales. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando tú le das empleo a una persona con una pensión de invalidez, estás dejando de incluir en la actividad laboral a una persona que no tiene un recurso, que necesita el empleo. Y fuera de eso, esa persona con la invalidez tiene unas limitaciones de salud que se le pueden agravar por la condición laboral. Y también corren el riesgo de ser sancionados ustedes como empresa o la persona misma perder los derechos, porque si está con invalidez, ¿cómo está trabajando? Y el problema es que allí se cruza la información. Cuando tú contratas a la persona con invalidez, como le debes aportar a salud, ella debe aportar a salud si es independiente, y a riesgos laborales se cruza la información. Esto todo está cruzado por sistemas informáticos. Entonces aparece, ¿cómo hace que con pensión de invalidez si esta persona está devengando un salario? Entonces, ¿cuál es la invalidez? ¿Por qué le está quitando el derecho a otro? Y porque este empresario le está dando empleo a una persona con invalidez. Puedes acarrearte algún tipo de dificultad. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y hay una cosa muy delicada. Tú me puedes decir a mí: yo lo contrato con la invalidez, profe, ¿qué importa? No le pago ni salud ni riesgos, porque él ya tiene salud por el lado de la pensión de invalidez. Pues hay una cosa: ¿y si la persona le pasa un accidente en la labor? ¿Y si la persona se muere? ¿Y si la persona se quema? ¿Si la persona se fractura en un brazo, lo que sea? ¿Cómo lo vas a responder? Te toca responder de manera, ¿cómo es que se dice? Pagando tú de manera en efectivo soportar el gasto de la salud. Sí, porque entonces o vas a decir: bueno, se cayó, fue en la casa, se quemó, fue en la casa, esa persona no era en el trabajo. La persona puede que te diga que sí. ¿Y los familiares? No, él estaba trabajando donde Camilo. Ah, vean. Camilo, vení, contanos. Ahí me dice el Ministerio de Trabajo. Camilo, vení, contanos. ¿Y cómo así que estaba trabajando con pensión de invalidez? ¿Usted por qué le dio trabajo? Ah, ¿ven el problema? ¿Sí? Puede presentarse ahí una dificultad. Bueno, entonces aquí les voy a explicar un contexto bien interesante en la parte de seguridad social. Miren esto. En la parte del Sistema General de Salud tenemos dos tipos de régimen. El sistema de salud es el que tiene que ver todo con la atención de salud de nosotros. Tenemos derecho en el sistema de salud a las cirugías, a atención en emergencias, atención en el parto, en la parte asistencial. Si tenemos cualquier emergencia de salud que tengamos, tenemos derecho a urgencias odontológicas, tenemos derecho a las citas médicas generales, especializadas, a laboratorios clínicos. Esto lo cubre el sistema de salud. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de dos tipos de régimen: el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Cuando las personas dicen estoy en el CISBEN en salud, el término realmente no es técnicamente correcto. El CISBEN es un sistema de información de beneficiarios de proyectos sociales en Colombia.
Realmente el SISBEN es un sistema de información donde estamos todas las personas que habitamos el territorio colombiano. Algunos ya les han hecho la encuesta, otros no. El SISBEN arroja, con base en las condiciones de vida de las personas, arroja unos puntajes que en este momento son alfanuméricos: A1, B1, C1, C2, C3. Hasta el C1 o C2 son personas que tienen acceso a lo que llamamos los subsidios. ¿Subsidios en qué? En vivienda, en educación y en salud. Las personas superiores al nivel C2 son personas que tienen derecho a ser atendidas de pronto por el lado de salud, por el SISBEN, estando con ese nivel, pero no tienen subsidios. Realmente el SISBEN es un sistema de información. Entonces, este régimen subsidiado, ¿qué quiere decir en salud? Son las personas que por su condición en el sistema informativo del SISBEN, en la calificación que obtuvieron, no tienen el ingreso suficiente para pagar su salud mensualmente. Entonces se llama régimen subsidiado. Pero ellos también pagan copagos. Digamos, hay personas que están en el régimen subsidiado que hasta cierto nivel no pagan nada. O sea, ni por cirugías, ni por consultas. Pero hay nivel de régimen subsidiado que sí pagan algo simbólico, ¿cierto? El otro régimen se llama el régimen contributivo. Cuando les digo el otro régimen, ¿por qué? Porque en el régimen contributivo están todas las personas que aportan a salud mensualmente o pues que le hacen aporte, entonces se llaman afiliados en el régimen contributivo. En el régimen contributivo hay personal cotizante, hay calidad de cotizante y la condición de beneficiario. El cotizante entonces es Camilo, que al estar trabajando aporta por medio de su empresa o él como independiente a la salud, que está representado de manera mediática por las EPS. Entonces Camilo, fuiste tú, Camilito, lo del traslado de come basura, ¿cierto, mi amor? Fuiste tú, Sí, Camilo. profe. Bueno, entonces Sí, Camilo, sí. en este momento puede ser cotizante. Por ejemplo, yo soy cotizante también. Entonces, Camilo y yo, por ejemplo, cotizamos a EPS Sura. Camilo tiene derecho, y yo también, a afiliar a su núcleo familiar. Entonces, Camilo puede afiliar a sus hijos hasta los 25 años, a su esposa o compañera permanente, o a sus padres si dependen económicamente de Camilo también, ¿sí? Si Camilo va a afiliar por cuenta de la padres a sus hijos, a su esposa, le van a decir: vea, Camilo, los beneficiarios directos suyos son su familia, su núcleo familiar, su esposa y sus hijos o su compañera. Sus papitos los puede afiliar si dependen económicamente de usted, pero debe pagar como algo extra, ¿sí? Como una cuota extra. Listo, mi corazón. Ese serían los beneficiarios de Camilo. ¿Cómo es la cosa? Ustedes saben que tenemos unos niveles de copago y de cuotas moderadoras cuando vamos a la atención a salud. Entonces, el cotizante paga menos copago en el nivel en que esté dentro de la EPS. Menos, y por cirugías y todo, paga menos el cotizante en el copago que los beneficiarios, irónicamente. Y hay un monto total que tiene cada cotizante para que no le cobren como ciertas cirugías o no tenga que hacer copago hasta cierto monto, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente. También tenemos derecho aquí a que nos entreguen prótesis, a que nos pongan prótesis, que es el reemplazo de una parte del cuerpo, o a que nos entreguen ortesis, que son las que son para apoyo para desplazamiento. Tenemos el Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tiene dos regímenes: el régimen de ahorro individual solidario y el régimen de prima media. El de régimen de prima media es el fondo del Estado que se llama Colpensiones. Mientras aquí son las EPS en el sistema de salud, en el fondo, en pensiones se llaman administradoras de fondo de pensiones, ¿cierto? Entonces, en esta parte, las administradoras de fondos de pensiones, ellos nos administran los aportes que tengamos hasta que lleguemos a una edad que nos podamos pensionar, cuyo nombre se llama pensión por vejez. ¿Sí? La persona ya trabajó un tiempo determinado, tiene una edad específica, aportó un tiempo determinado al fondo de pensión y ya tiene derecho a pensionarse, es decir, ya no necesita trabajar más porque le va a llegar la pensión mensual, la cual, como hablamos ahorita, se va a incrementar con base en, ¿cómo fue? En lo de la inflación que hablábamos, Camilo, ahora, ¿cierto? No el índice de precios del consumidor, ¿cierto? Por este año, pues, que pasó eso así. Sí, profe. Sí, cuando ustedes me preguntan, ustedes me van a decir a mi profesora, ahorita me acordás, Camilo, que te diga lo de ahorita me decís, profe, lo de las 50 semanas, cuando pasemos a la siguiente diapositiva. Sí, Camilo, para no ir a enredarlos aquí.
¿Me acuerdas eso, por favor, Camilo? Me dice Sí, 50 me semanas. acuerdo, sí, profe. Ay, Sí, bendito, si me no acuerdo con todo gusto. la chiquitina es que están allí, si se acuerdan, me dicen, o Jonah, me dicen, profe, los 50 semanas, entonces yo ya me acuerdo, listo, que no se me vaya a olvidar eso. Uno puede decidir cuál EPS tener y cuál fondo de pensiones. En la EPS hay que estar como, para pasarse de una EPS a la otra, debes tener una antigüedad mínimo de 1 año. Para pasarte de fondo de pensiones al otro, debes tener antigüedad de 5 años de estar en ese fondo de pensiones. Si me preguntan, el régimen de ahorro individual solidario es el de los fondos privados. ¿Cómo es? Colfondos, Horizonte, bueno, en fin, Colprotección. Y el régimen de prima media estatal es Colpensiones. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es mejor que la otra, ustedes en el fondo privado toman la opción, por decir, ustedes deciden ahorrar un dinero al mes, ustedes llegan a un acuerdo con el fondo de pensiones, nunca menos del 16% del ingreso mensual, y ustedes llegan a un pacto con el fondo, entonces van a ahorrar tanto al mes. Y cuando tengan ciertos dineros ya ahorrados, 300 millones, es como 300 o 400 millones ahorrados, tú puedes llegar al fondo privado y decir, vea, yo ya tengo esa plata, ¿por qué no miramos si me puedo pensionar de una vez? Pero te van a mirar también de todas formas la edad. Ellos van a mirar la edad, pero te miran también lo del ahorro. Entonces, si ya cumpliste con la edad, te van a decir, bueno, mínimo que usted haya cumplido la edad de pensión, que son 57 años las mujeres y 62 los hombres. Pero que tenga siquiera un ahorro pues, representativo, que es lo que buscan los fondos, que cuando tú te pensionas por vejez, de allá que tú te mueras, puedas sostener tu vida con un ingreso económico determinado, para que te soportes, tengas un sustento, ¿cierto? Esa es la pensión de vejez. Tú has unido, cuando estamos pensionados por vejez, estamos unidos al sistema de salud, porque igual nos podemos enfermar y todo. Entonces, esos son los alegatos que han tenido los pensionados y que me parece muy justo, que como que una persona que ya trabajó toda su vida y que aportó al fondo de salud y a fondo de pensiones, todavía pensionado tenga que seguir aportando a salud del 12.5%. ¿Cómo así? Entonces sale una norma en que están desmontando hasta que llegue el pensionado a pagar solamente el 4% de salud, porque les están sacando, está tocando aportar el 12.5%, eso es muy alto para un pensionado. Entonces ahí es delicado. Entonces es bueno que eso lo están desmontando para que aportemos igual a salud. Ojalá no tuviéramos que aportar cuando estemos pensionados por vejez, es que ya aporté toda mi vida, pues. Entonces sigo aportando, pero bueno, dadas las condiciones, pues que por lo menos nos permitan aportar un poco menos, que el monto a salud sea lo mínimo. Bueno, el otro fondo es el régimen, bueno, ¿qué pasa con el régimen individual solidario, que es el privado? Ustedes me dicen, estoy en protección. Entonces, por ejemplo, Clau me dice, yo estoy en protección, profe. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, Claudia se pensiona con un promedio determinado. Entonces, por decir, Claudia se pensiona a los 57 años, que es la edad de las mujeres. La expectativa de vida hoy en Colombia es a los 72 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué se supone? Que el promedio que Claudia va a recibir cada mes se le mantenga mínimo hasta los 72 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede que lo que Claudia tenga, de acuerdo con el monto que le toca cada mes, se le acabe antes de tiempo. Entonces, el fondo de pensiones te diga, ay, no, Claudia, vea la plata que usted tenía ahorrada entregándole aquí millón 500 al mes, ya se le acabó, doña Claudia. Usted tiene ya en este momento, Claudia se pensionó, por ejemplo, a los 57, entonces, por ejemplo, a los 66 le pueda pasar a Claudia y le digan, ay, no, Claudia, ya han pasado 11 años y ya se le acabó la plata que usted tenía ahorrada. Ya no le podemos seguir pagando esos millón 500, pues el equivalente en ese momento, también porque eso lo incrementan cada año, de acuerdo con lo de la inflación. Entonces, doña Claudia, me da mucha pena, pero se le acabó la plata que tenía ahorrada, o sea que a usted le seguimos pagando el mínimo. Entonces, no te sostienen el promedio pensional toda la vida, sino hasta donde te alcanza la plata. Si ya se acaba esa mesada en ese nivel que tú estás recibiendo, te bajan al mínimo. Listo, hasta que tú te mueras. Me hago entender ahí los fondos privados. ¿Mm? ¿Sí? En cambio, en el fondo del Estado te van a pedir 57 años cumplidos en las mujeres, 62 los hombres. Y nos van a pedir 1.300 semanas cotizadas, que equivalen como a 26 años de trabajo. Si la persona ya cumplió la edad,
por ejemplo, 57 y 62, y le faltan semanas, entonces el fondo de Colpensiones le va a decir, vea, señora Claudia, usted ya cumplió 57 años, pero todavía apenas tiene 1100 semanas, le faltan 4 años, porque 50 semanas es un año. Entonces te dicen, vea, le faltan 200 semanas, o sea, 2 años, perdón, 2 años para pensionarse, a pesar de que usted tiene ya 57. Le va a tocar seguir aportando hasta los 59 años. Dice, entonces no me pensionan los 57, sino los 59, sí señora. Pero ¿qué tiene el fondo de régimen de prima media, que es el de Colpensiones? Que te sostiene el promedio pensional que obtuviste hasta que tú te mueras. Nunca te bajan al mínimo. Entonces, si tú te pensionaste, por ejemplo, con 1,5 millones, cada año normal te incrementan pues, el índice de inflación, pero te sostienen ese promedio pensional durante toda la vida, hasta que tú te mueras. ¿Ya? Eso tiene sus cosas. Y también la parte de cuando tú te mueres, la pensión tuya en el fondo privado la distribuyen como si fuera una herencia. La plata que te quedó en el fondo se la pagan a tu esposo, esposa, compañero permanente, y a los hijos en primera instancia les distribuyen ese dinero. En el régimen de prima media nos queda la pensión de sobreviviente, que es la que le queda al compañero o compañera permanente o al cónyuge cuando uno fallece. Listo. Entonces, para que tomen después, ustedes miren bien cuando van a entrar a un fondo, cuando ustedes están entrando nuevos a un fondo de pensiones, recuerden que se deben quedar 5 años si quieren pasar al otro, y es muy importante que averigüen cuáles son las ventajas de estar en uno y en el otro. Listo, mis amores. Es decisión del trabajador a cuál fondo de pensiones se quiere afiliar. Lo mismo el fondo de la parte de la EPS. Listo, mis amores. Profe, y al cambiarse de fondo, ¿cuántas semanas pierde? No debe perder, no puede perder ninguna. En absoluto, Cami. En absoluto. Ok. Deben cobrar Gracias, tampoco por profe. el traslado. Gracias, mi amor, por la pregunta. ¿Por qué? Porque es una garantía que tú estás participando en el Sistema General de Seguridad Social y no me dejes olvidar de las 50 semanas. Ahorita te digo por qué. Es muy importante y sobre todo en los jóvenes es muy importante. La gente joven muchas veces le dice a uno pensión, ¿para qué? Y espera, yo les digo por qué sí. Listo, mis amores. O sea que ustedes toman la decisión. Si ya se quieren trasladar de fondo, entonces esperan que pasen 5 años y ya se piden el traslado de fondo. Van al fondo al que se quieren trasladar y ese fondo les ayuda a hacer todas las gestiones. Vamos con el sistema de riesgos laborales. Este sistema es exclusivo para las personas que trabajan. Entonces, yo puedo tener alguna persona que no está trabajando y está aportando a salud y a pensión. ¿Cómo pasa eso, muchachos? Por situaciones familiares de cada individuo. Puede que tú tengas un hermano que no ha podido conseguir empleo o algo, o que por convenio está él en la casa o alguna cosa. Entonces los hermanos se unen o los papás y dicen, bueno, no, venga, usted ya le vamos a seguir pagando su salud y su pensión para que tenga, pues, si le pasa alguna cosa en salud, pero también para que se asegure su pensión a un futuro, por lo menos con el mínimo. Entonces la familia decide pagarle, ¿cierto? Y él no está trabajando o ella no está trabajando, pero está laborando en la casa. Eso pasa mucho y es el alegato que se tiene con lo de las amas de casa o quienes están en la casa como amas de casa, que es un trabajo, que lo ideal es que una persona ama de casa también se le pagara por lo menos la salud y la pensión. ¿Por qué? Porque esa persona, por ejemplo, las mamás tradicionales, ustedes saben que siempre estaban en la casa y nadie le reconoció y después terminaban de estar sin pensión. Entonces, si el papá se moría o así, no estaba pensionado el papá, entonces, ¿cómo quedaban esas señoras? Sin pensión. Y es un trabajo que también es muy arduo y no solamente mujeres, también lo hacen hombres. Entonces, eso sería muy interesante que llegáramos a esa madurez social, que el trabajo de casa, y lo han mencionado por ahí algunos senadores, que el trabajo que se hace en la casa sea reconocido, porque el cuidar los niños, el cuidar la casa, alimento, mantener la casa higiénica, planchar, lavar, eso es un trabajo. Por eso existen las empleadas domésticas. Entonces, ¿por qué la señora de la casa no le pagan? Eso es una evolución social muy interesante. Y no solo aplica para mujeres, para hombres también que hacen eso, pues que se quedan en la casa trabajando y la señora sale a trabajar. O si es una pareja homosexual o así, lo mismo, sale a trabajar un hombre y el otro queda en la casa. O si es una mujer la que sale a trabajar y la otra queda en la casa. Tantas cosas que pasan en la vida de los seres humanos. En riesgos laborales solo están afiliados las personas que laboran. Y tengan presente una cosa, el tipo de trabajo, el contrato que tú puedes tener puede ser contrato por prestación de servicios o contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido o el inferior a un año va con prestaciones. Cuando hablo con prestaciones es que la empresa te está ayudando a pagar salud, pensión y riesgos laborales. Listo. En cambio, cuando estoy en un contrato por prestación de servicios, yo como contratista me pago mi seguridad social. Yo mismo
En el contratista se llaman honorarios, aquel rubro económico que recibe, compensación económica que recibe por su labor. Se llaman honorarios. El contratista es la persona que realiza la actividad y el contratante es quien lo contrata para hacer la actividad. Esa es la figura legal. Entonces, el contratista está por obra o labor, está por un tiempo determinado, tiene unas características, no tiene que cumplir horario y esa persona está aportando a su seguridad social, paga salud, pensión y cuenta de él y riesgos. En cambio, la persona que está dependiendo de la empresa, empleado a término indefinido o contratado por término inferior a un año, con prestaciones es porque la empresa le ayuda a pagar la seguridad social, le ayuda a pagar salud, pensión y riesgos laborales. Listo, mis amores. Me hago entender ahí el tipo de contrato: empleado, empleador y contratista, contratante. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, por mi parte queda entendido. Bueno, mi amor. Listo. Entonces, en riesgos laborales estamos afiliados todos los que estamos trabajando. Entonces, sea que tú te pagues como independiente tus riesgos o sea que te ayuda a pagarlos el empleador. Cuando tú estás trabajando en un contrato a término indefinido o en un contrato fijo inferior a un año y que tienes prestaciones sociales, el contratante, el empleador, perdón, te paga la ARL completa. ¿Se acuerdan los porcentajes que vimos ayer? Ese porcentaje por el salario del trabajador se lo paga todo el empleador. En cambio, cuando soy contratista, yo me tengo que pagar la salud, la pensión y los riesgos en esas porcentajes, que ya lo vamos a volver a recordar aquí en la siguiente diapositiva. Tengan presente una cosa. Aquí, esto es lo que hablo de tipo de pensiones, que es muy delicado. Es muy delicado porque pensiones son varias las pensiones. Entonces, hay que tener eso claro. Esperen, yo miro una cosa, la diapositiva siguiente. Recuerden una cosa. Esperen, yo les muestro algo que vimos ayer. Vamos a ver las descargas. En descargas yo tengo esto acá. Esa es la que está tratando de sacar ayer, pero ya me quedé más bien con el enlace que pudimos mirar. Pero me interesa mucho esta parte de esta diapositiva aquí para que recuerden cómo son los porcentajes que se pagan al sistema de seguridad social en Colombia. Y ven a este, pues le dice uno que se abre y se queda pensando y no abre. ¿Qué le pasó? Abra, señor, que lo necesito. Pues, ¿acaso estamos jugando? Abra. Bueno, van a recordar que los aportes a salud son un total del 12.5%. No, esto no es que yo lo vaya a preguntar, no, es para que ustedes más o menos tengan claro. 12.5% se aporta en salud. Se aporta el 16% a pensión y se aporta con base en el nivel de riesgo un porcentaje a riesgos laborales. ¿Listo? Este documento se los mandé yo por el correo y se los puse yo creo que también en el WhatsApp. Este que están viendo aquí, mis amores. ¿Sí? Este documento. Y en este otro, espérate, descargas. En el que aquí, espérate un momentico. Salarios 2022. Miren lo que pasa aquí. Aquí, me gusta mucho esta que tengo aquí, porque miren esto. Aquí, miren lo que aparece acá, muchachos y muchachas, miren esto. Al sistema de salud se aporta el 12.5% mensual del salario base del trabajador. El empleador va a colocar de ese 12.5 el 8.5 y el trabajador va a aportar el 4%. Es decir, que si una persona se gana 1 millón de pesos, no va a recibir 1 millón de pesos, sino que le van a retener el 4%. O sea, 40,000 pesos. ¿Para qué? Para salud. ¿Listo? El resto, para completar el 12.5, lo va a poner el empleador. En el sistema de pensiones, el trabajador vuelve a aportar. Si se gana 1 millón, serán 40,000 pesos. En la medida que gane más, pues el 4% le van a retener para pensiones. Y el empleador paga el 12%, para un total de cotización del 16% mensual del salario que devenga el trabajador.
Y en el caso de riesgos laborales, con base en el nivel de riesgo laboral, se van a pagar estos porcentajes que ya están establecidos por el gobierno nacional. Y los riesgos los paga todos el empleador. Entonces, si la persona gana 1.000.000 de pesos, el empleador va a pagar el 0.522% de ese 1.000.000 de pesos para riesgos laborales por ese trabajador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que son los aportes a pensión, a riesgo, los va a poner todos el empleador. ¿Listo? Estoy siendo clara con eso. Sí, profe. Es decir, si una persona gana 1.000.000 de pesos, el empleador va a pagar 5.220 pesos a la ARL. O sea, a esto, al sistema de riesgos laborales por ese trabajador. Pero si el trabajador gana 2 millones y el nivel de riesgo es 1, va a pagar el doble, 10.440 pesos. Pero si el trabajador gana 3 millones, paga 3 veces esto, o sea, 15.000 y punta de pesos por riesgos. Lo paga todo el empleador, listo. Si fuese un contratista, el contratista debe sumar 12.5% de los honorarios, más el 16 que son el 28.5% más el porcentaje que haya aquí de seguridad social al mes. De los honorarios que él devenga, debe sacar este porcentaje para pagar su seguridad social. Lo puede hacer y lo dice el gobierno en una norma. El contratista en Colombia, los contratistas pueden pagar sobre el 40% del total de ingresos en el mes, su seguridad social, pero nunca menos del mínimo, porque el mínimo es el mínimo vital. Entonces, si yo soy contratista, tengo que saber que tengo que separar de lo que yo recibo. Si yo recibo, por ejemplo, 3 millones en el mes, si yo recibo 3 millones en el mes, espérate, yo les muestro aquí, esto es interesante. Ay, pues madre. Si yo recibo 3 millones en el mes, espérate que se me hizo este muñeco. Espérate un momentico. Mírame pues a mí, espérate. A ver, bájate. Si yo recibo 3 millones en el mes como contratista, yo tengo que sumarle, yo tengo que saber qué tengo que pagar al mes. Entonces yo tengo aquí, a ver, estamos dormidas. A ver, señora calculadora, 3 millones, ¿sí? 3 millones. Yo puedo pagar sobre el 40%. Yo tomaría como base 1.200.000. ¿Sí lo ven? No aporto sobre 3 millones, sino sobre 1.200.000. Y como el mínimo está en 1 millón, lo puedo hacer. Si yo le saco el 40% a 3 millones y me diera menos de 1 millón, que es el mínimo actual, tengo que aportar mínimo con 1 millón. Pero sacándole el 40% a 3 millones me da 1.200.000. ¿Cuánto es el aporte a salud y a pensión? Son 12.5% a salud, más 16% son el 28.5%, y pongámosle el 0.5 si es nivel de riesgo 1, entonces serían el 29%, por el 29%. Esta persona debe pagar 348.000 pesos de salud y pensión y riesgos en el mes, este contratista. Si usted le quita eso a lo que él se gana, siempre se le hace un huequito, ¿cierto? Que gana 3 millones. Ay, 3 millones. O sea, ya no recibe sino, le quedan 2.652.000. Y a esto súmele el transporte, el arriendo, porque él no tiene auxilio de transporte, porque él es contratista. Listo, mis amores. Es más difícil que una persona que está empleada, porque es una persona que está empleada, le sacan el 8% nomás. Mire que este contratista tiene que sacar 348.000 al mes mínimo para pagar salud, pensión y riesgos. Ahora vamos con el otro que gana 3 millones, pero que tiene prestaciones. Entonces yo me voy 3 millones y solamente le van a sacar el 8%, 4% para salud y 4% para pensión. Le sacan 240.000 pesos de 3 millones, menos 3 millones. Vamos a ponerle aquí esto. Miren la diferencia. 2.740.000 pesos. O sea, siempre está ganando el que está vinculado, por supuesto. Por eso a las personas les gusta mucho cuando tienen contratos y ellos van a mirar con ustedes en sus
proyectos productivos, los trabajadores aspirantes al cargo, si ustedes los tienen en contrato a término indefinido, contrato inferior a 1 año, o los tienen o hacer por prestación de servicio. Eso hay que contemplarlo también. ¿Listo? Me hago entender. Ya serían si ustedes son contratantes o van a ser figura empleador. Cuando uno contrata a un trabajador con inferior a 1 año, siempre le paga prestaciones por lo general. Hay que pagarle cuando me refiero a prestaciones, es que le aporten a salud, a pensión y a riesgos laborales. Les quería mostrar aquí este documento que les bajé. Este documento es un documento bien interesante. Miren a lo que sale ya con el incremento de salario mínimo para el 2022 del 10.07%, también aumentan los costos fiscales para las empresas en Colombia. El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó el decreto que incrementó el salario mínimo para el 2022 en este porcentaje, con lo cual este ingreso mínimo legal en el país quedó en 1 millón de pesos. También subió, esto es de la página Finanzas Personales, también subió el auxilio de transporte o auxilio de conectividad. ¿Por qué este auxilio de conectividad, muchachos? Porque hay personas que están teletrabajando, están en casa, entonces no van a la empresa. Entonces, esta parte que es el auxilio de transporte, se lo pagan al trabajador y él lo debe utilizar para conectarse, para pagar el servicio de conexión mensual. Si le toca trabajar desde la casa, para pagar el internet. Es un apoyo para eso, ya que no está yendo a la empresa a trabajar. Recuerden que el auxilio de transporte solamente tienen derecho las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos. Quien gana hasta, por ejemplo, en este caso, el que gane hasta 2 millones de pesos tiene derecho a auxilio de transporte. Quien gane 2 millones, 1 peso, ya no tiene derecho a auxilio. Ustedes que son empresarios y que podrán ser empresarios, tengan presente esto. Los datos que se actualizan a continuación salen de los incrementos a que estarán vigentes en el 2022. Esta es una página especializada que se llama Valora Analítica, y lo busqué pues ahí porque me gusta mucho. Y miren cómo sale, uno ve que el trabajador gana 1 millón, ustedes que son empresarios. Entonces, en empresas SaaS, entonces en lo que nos decía aquel de aromas y miel y aromas, o en el caso de nuestro compañero de las Orellanas, o en el caso de nuestro compañerito de las extractos, tú me dices a mí, profe, yo tengo 5 trabajadores que ganan el mínimo, tú les pagas el mínimo, pero para ti como empresa, mira lo que significa el mínimo, en qué se convierte, en 1.682.000 pesos por cada trabajador, a hoy, con el mínimo de hoy. ¿Cómo así, profe? ¿Y eso por qué, profe? Yo no le estoy pagando pues 1 millón. Porque hay que pagarle auxilio de transporte, porque hay que ver el aporte a salud, si lo ven. 85.000 pesos de aporte a salud, que representa el 8.5% para el empleador. A pensión, en pensión el 12%. Tienes que aportarle 120 mensual. A la ARL, nivel de riesgo 1, aquí está especificado 5.200 pesos. Para fiscales debes pagar 90.000 pesos, que son al SENA, al ICBF. Para la prima debes pagarle, reservar mensualmente 80.000 pesos. Para las cesantías, para las cesantías son 83.300 pesos al mes con el mínimo de hoy. Intereses de cesantías, que es el 1% mensual, son 10.000 pesos. Guardar para las vacaciones 41.700 pesos al mes, y dotación de ropa de trabajo aproximadamente 50.000 pesos. Te sale cada trabajador en 1.682.372 pesos el valor para pagarle a él el mínimo. El trabajador no va a recibir 1 millón de pesos, no. El trabajador va a recibir menos del millón. ¿Por qué, muchachos y muchachas? Por esto. Porque el trabajador debe aportar el 4% para salud y el 4% para pensión. Entonces son 40%, 40.000 pesos, y 40.000 pesos son 80.000. Por eso el trabajador no va a recibir, muchachos y muchachas, él no va a recibir en el salario, él no va a recibir el millón, sino 920.000 pesos. Me hago entender, porque él también tuvo que aportar a salud y a pensión. ¿Está claro eso? ¿Sí? Profe, yo lo entendí, no sé los compañeros. ¿Cómo la ven, muchachos? Aquí en el enlace que les mandé, en el correo, es una página bien interesante que yo les decía que era de simplifica.com, que es con los salarios. La están viendo aquí, mi amor. ¿Estás viendo ahí, mi amor? ¿Sí? Mira, esto es muy importante porque ustedes son productores, ¿sí? Ustedes son productores y van a ser empresarios posiblemente, Dios quiera que sí. Entonces, esto lo tienen en cuenta ustedes en los costos. Espérate, que es que ellos me mostraron en Simplifica.
Ellos están aquí para asesoría, lo que estábamos viendo del salario, que es súper bueno. Esto, mírelo pues. Miren cómo se ve buena esta página. Pues le explica a uno todo, por si ustedes tienen inquietud. Mire pues, salario, mire pues, salario mensual 1.000.000, salario mínimo diario a cómo quedó el día, por 8 horas diarias de trabajo. Salario mínimo la hora, o sea, si ustedes van, la hora cómo sale. Ustedes saben que la jornada ordinaria en Colombia está de 6 de la mañana a 9 de la noche. El salario, la hora nocturna está entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Y no se paga lo mismo la hora nocturna que la hora diurna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la hora nocturna la gente realmente debe estar durmiendo, pero están trabajando, entonces se les paga algo más, un recargo. Este cálculo de valor de las horas está con base en el salario mínimo a hoy, 2022, ¿sí? Bueno, auxilio de transporte quedó en 117.172 pesos. Esta persona tiene eso equivale a un auxilio diario de auxilio de 3.906 pesos. Para quienes laboren jornada ordinaria de 48 horas semanales con razón de 8 horas diarias y que también devenguen hasta 2 salarios mínimos, o sea, hasta 2 millones. Aquí es muy interesante, ¿por qué? Porque aparece el valor de la hora extra diurna, valor de la extra nocturna, valor de la hora extra diurna dominical y festivo, y valor de la hora extra nocturna, dominical y festiva. Como pueden notar, esta es la que sale más costosa. ¿Por qué? Porque está en horario dominical o festivo y está trabajando horas extras en la noche. Es la hora, resulta 10.417 pesos. La hora extra, eso es el valor de horas extras, porque la hora ordinaria quedó a 4.167 pesos en el día y a 5.625 pesos la noche. Es decir, el valor de una hora casi vale lo que vale una libra de papa. Me estoy acordando. Aportes a la seguridad social, miren cómo está bien explicado con el mínimo. Me parece que esta página les puede orientar mucho, ¿cierto? Mire. Pensión, ¿cuánto equivale la pensión, los aportes a pensión de un trabajador que gane el mínimo? ¿Cuánto aporta el empleador? ¿Cuánto aporta el trabajador? En pensión, esto es en salud, ¿cuánto aporta pensión? ¿Sí? Total 160, de los cuales 120 los aporta el empleador y 40 los aporta el trabajador. En salud, los 85.000 pesos los aporta el empleador, el 40.000 lo aporta el trabajador. Y en riesgos profesionales o laborales, esto lo aporta el empleador, depende del nivel de riesgo. Y a la caja de compensación hay que pagar 40.000 de pesos mensuales por cada trabajador. Aquí está la explicación de las cesantías. No voy a preguntar nada de eso, sino para que ustedes lo tengan. La dotación, recuerden que es un par de zapatos y ropa de labor. Se entrega cada 4 meses a empleados que devenguen menos de 2 salarios mínimos y que cuenten con más de 3 meses prestando sus servicios. Les estoy hablando de empleados, no de contratista cuando te van a dotar. El contratista no tiene derecho a dotación, para que lo tengan presente. Esto es la prima de servicios, a que equivale a un mes de salario por cada año trabajado correspondiente al tiempo laborado, y se paga la mitad en junio y la mitad en diciembre, son las 2 primas, ¿cierto? El mes de salario se distribuye la mitad en junio y la mitad en diciembre. Esa es la prima, ¿cierto? De diciembre y la prima de mitad de año. Las cesantías y los intereses sobre cesantías son los que van al fondo de cesantías para que la persona tenga un ahorro para una compra de vivienda o para su educación. ¿Les gusta la página? Es muy buena, súper buena, para que la tengan presente. ¿Listo? Bueno, continúo acá. Sigo acá, que ahora sí me llama la atención lo que vamos a ver de las pensiones. Tipos de pensiones. Miren pues. Vean pues, mis amores, y aquí va lo de las 50 semanas. Yo puedo tener un accidente o una enfermedad de origen común o laboral. Cuando hablo de origen común es porque me sucedió un accidente o se me generó una enfermedad que no tiene que ver con el trabajo. Ejemplo, COVID, que no sea yo por empleado de la salud. Puedo tener hepatitis, puedo tener una alergia, puedo tener un cáncer, puedo tener cualquier enfermedad. O puedo tener un accidente que me ocurrió por fuera de la empresa. Fui a vacaciones, estuve en una fiesta, me fracturé jugando fútbol, me fracturé allí yendo a trotar, me pisó alguien en la bicicleta, en fin. Es un accidente de origen común. ¿Qué es la cosa? La consecuencia que trae en mi vida esa situación. Puede haberme accidentado por fuera del trabajo o en el trabajo. Si fue en el trabajo, se denominará accidente de trabajo. O si la enfermedad es diagnosticada al cabo de muchos análisis exhaustivos por médicos laborales,
de la EPS se determina que es de origen laboral, se considerará enfermedad laboral. De lo contrario, será enfermedad de origen común. Para que me atienda un hospital o me atienda una IPS en esa emergencia, no hay excusa. ¿Por qué? Porque tenemos el régimen subsidiado o el régimen contributivo en salud. Es decir, la persona se accidentó, póngase que yo estoy aquí con ustedes en clase y me caigo en esta silla. Eso sería un accidente de trabajo. Yo voy a que me atiendan aquí en el Hospital Manuel Uribe Ángel, aquí en Envigado, pero ¿qué es lo que pasa? Me va a atender el Manuel Uribe, pero como fue en el trabajo, Manuel Uribe le va a pasar, yo paso el reporte de accidente, el hospital, vamos a pasar el reporte y luego el Manuel Uribe Ángel le va a cobrar a mi ARL, que es positiva, ¿cierto? Porque fue de trabajo. Pero si yo me accidento ahora por la tarde, yendo a hacer una vuelta cuando termina mi jornada laboral y me voy por la calle y Dios lo quiera me caigo o alguna cosa, será un accidente de origen común. ¿Me va a atender quién? El Manuel Uribe Ángel o donde me atiende la IPS Sura y va por cuenta de la EPS, o sea, por el sistema de salud, mientras que lo que me pase acá va por el sistema de riesgos laborales. Cuando digo va por, es que me van a pagar y atender mi salud y mi pago de mi incapacidad por ahí. ¿Estamos claros hasta ese momento? Sí, señora. Muy bien. Porque piensen ustedes en sus trabajadores en su proyecto productivo. Piensen en las fresas, piensen en las orellanas, en las aves, en la incubadora que nos comentó el compañero, piensen en la elaboración de los extractos. Ustedes tienen sus trabajadores o ustedes mismos como gerentes, normal. Ustedes están en nivel estratégico, pero no porque estén en nivel estratégico, entonces no van a tener posibilidad de un accidente o una enfermedad, normal. Dios quiera que no pase, de eso se trata la protección, el autocuidado, pero hay cosas que nos pasan indefectiblemente, que uno no, pues lamentablemente me pasó, ¿cierto? Entonces hay que estar afiliado al sistema de seguridad social para precisamente esas eventualidades. Resulta que cuando nos pasa una enfermedad, un accidente, independiente de su origen laboral o común, vienen unas consecuencias. Las consecuencias pueden ser leves, graves, gravísimas o mortales. No sabemos. Yo me caigo por unas escalas, profe, ahí no le pasa nada, no me pasa nada. ¿Quién dice eso? Yo puedo tener un golpe, listo, un morado en la pierna. Me pasó, me dolió y un morado, pero se me perdió. Puedo tener un esguince de primero, segundo, tercer grado en el tobillo. Puedo tener una fractura de fémur o de tobillo. Puedo tener un daño en la rótula. Puedo tener un golpe en la espalda. O puedo tener una fractura en la columna. O puedo tener una fractura cervical. O puedo tener un golpe en la cabeza que me ocasione la muerte. ¿Es claro o no? Puede pasar si me caigo por unas escaleras. Existen las posibilidades. Y no me puede decir a mí, Jonathan, no me puede decir a mí, Jorge, o me puede decir a mí, Claudia, o Camilo, o Pau, no, profe, eso si se cae por esas escalas, eso no le va a pasar mayor cosa. ¿Quién me va a asegurar eso? Nadie nos puede asegurar eso. No, profe, es que él va por el cultivo, profe, él está ya en el cultivo, profe. Eso, pues, una caída, ¿qué va a pasarle, profe? Si acaso se le ensucia la ropa de trabajo, profe, el blue jean o el overall, pues eso no le pasa nada, profe, no le pasa. Y es que en el campo también nos caemos y nos podemos aporrear la cabeza, una fractura de la espalda o de la pierna. La consecuencia es lo que no podemos predecir, no estamos seguros que puede pasar. Entonces ahí hay un accidente con una afectación de la salud que me puede llevar a una incapacidad de pocos días o una incapacidad de muchos días con una consecuencia permanente en mi vida o a una invalidez o a la muerte. Lo mismo con la enfermedad. Hay enfermedades leves y enfermedades graves, gravísimas y mortales. Me dio un cáncer. Sí puede que me vaya bien y me salve del cáncer, como puede que después del tratamiento finalmente me muera. Y ese cáncer pudo ser originado en el trabajo o por genética o por situación personal mía, no en la empresa. Listo. Entonces ahí hay esta situación. El que estemos afiliados al sistema de seguridad social nos va a soportar esas condiciones que nos van a llevar a cabo cuando estoy enfermo o incapacitado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando sucede esta situación, la persona se va a una incapacidad, ¿cierto? Entonces, la incapacidad, dependiendo de la duración y las condiciones de salud, siempre va a estar analizada por los médicos, inicialmente la EPS, independiente si fue en el trabajo o común. Entonces, tú estás incapacitadita. Entonces, por ejemplo, te incapacitan 3 días. Bueno, Paula, incapacidad de 3 días, vuelve a regresar a trabajar al cuarto día. Entonces, Paula vuelve a la empresa. Bueno, fue una incapacidad leve. Resulta que Camilo se me accidentó en la bicicleta haciendo deporte por la casa y se incapacitó porque le dio un esguince de grado 1
lo incapacitaron 15 días. Ah, bueno, entonces Camilo se va, la incapacidad se la va a pagar la EPS porque resulta que no fue en el trabajo. Camilo termina los 15 días y vuelve a trabajar. Lo mismo Pau. Pau se enfermó, vuelve al cuarto día, pero esa incapacidad la paga la EPS. Hay una cosa, la EPS paga la incapacidad a partir del tercer día de que está la persona incapacitada. Los 2 primeros días los debe pagar el empleador, la empresa, al trabajador. En cambio, cuando sucede un accidente de trabajo, la incapacidad la paga la ARL desde el día siguiente al ocurrido el accidente, ¿cierto? Y también hay una diferencia por ahí para que ustedes lo tengan presente, aunque sé que no son administradores, pero les va a tocar también aprender de eso cuando están ya en su empresa y trabajarlo, que es que una EPS paga al 66.67% del salario diario del trabajador, la incapacidad. Nunca menos del mínimo, no. Si el mínimo el día está, ¿cómo fue que lo vimos? Como a 33.000 pesos. El valor del día, que lo estamos viendo aquí en esto. El valor del día quedó a 33.003 pesos para un mínimo, pues, porque si Camilo se gana 2 millones, Camilo gana 66.000 pesos al día. Pero si es otra persona que gana el mínimo, depende de lo que gane, entonces va a ganar menos el día. Entonces, te van a pagar la incapacidad, la EPS, te va a decir, Camilo, su incapacidad diaria es de 33.000 pesos como mínimo. Es el mínimo que, pues, lo que le podemos pagar. O dependiendo de lo que ganes, te calculan el 66.67%, pero nunca menos de este valor, porque este es el valor del salario mínimo al día, hoy en Colombia, en este año. Entonces, esa incapacidad la va a pagar la EPS a partir del tercer día y los 2 primeros días los paga la empresa. Mientras tú estás incapacitado o incapacitadita, como vimos la semana pasada, otro compañero está supliendo tu cargo, el mismo jefe y todo. Pues 2 días va y viene, pero si ya son 15 días o más, se pone verde la cosa, se pone con el ojo difícil, porque hay que buscar quién va a estar haciendo ese cargo, que tenga la misma habilidad y todo ese tipo de cosas. Toca dobletear a un compañero y ese compañero, si se dobletea, también va a estar más cansado, se va a fatigar más y puede que hasta se incapacite después también. ¿Sí me entiendes? Muy bien. Entonces resulta que dependiendo de lo que suceda, cuando la incapacidad, muchachos, se lo digo sinceramente, si la incapacidad lo toma mucho esta situación, cuando van más de 3 meses de incapacidad, comienzan a realizar estas evaluaciones. Los médicos de la EPS, médicos laborales, aunque el accidente haya sido común, comienzan a mirar, bueno, esta persona ya lleva 3 meses incapacitada, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Cómo es que va a quedar del tratamiento? ¿Cómo está reaccionando? Y empiezan esos médicos a hacer algo que se llama evaluación de la capacidad laboral perdida. Esto quiere decir eso. PCL quiere decir esto. Pérdida de capacidad laboral. La pérdida, esto que hay acá. Los médicos laborales de la EPS comienzan a analizar. Camilo no se recupera, ya han pasado 3 meses, pasan 4 meses, no vuelve a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pues con Camilo, si le da resultado, ¿cómo es que está? Entonces le empiezan a calificar esta pérdida. Si esos médicos llegan a analizar que tú perdiste entre el 5 y el 49.99% de pérdida de capacidad laboral, ellos llegan y te dicen, vea, usted obtuvo el 5%, el 6%, el 28%, el 31%, el 49.9%. Esto se llama una condición que da lugar a una indemnización y esta condición se llama realmente, técnicamente hablando, muchachos, y muchachas, se llama una incapacidad permanente parcial. ¿Por qué? Porque la incapacidad de Camilo en su organismo, en su vida, sigue estando ahí. Perdió un dedo, perdió una oreja, perdió una parte del oído, no escucha bien, perdió parte de la visión y no se va a recuperar. Por eso se llama permanente. Se llama parcial incapacidad porque es parte del cuerpo, no fue todo. Entonces, Camilo no se va a quedar pensionado por invalidez, sino que va a volver a trabajar, pero ya bajo ciertas restricciones laborales que el médico va a determinar. Cuando nos califican esa pérdida entre este porcentaje, nos entregan una indemnización en dinero equivalente a la pérdida ocurrida. Pero si a Camilo, a Paula, a Jonathan o a Clau me les califican el 3 menos del 5%, no hay derecho a indemnización. Listo. Las recomendaciones que el médico le diga al trabajador y a la empresa las debemos acatar como empresarios.
Si a Camilo el médico le manda que tiene que pararse de cabeza 3 veces al día, 5 minutos, así hay que hacerlo. Y hay que verificar que lo está haciendo y demostrar que se está haciendo lo que el médico mandó. Si a Camilo le dicen que tiene que digitar solamente 3 veces al día o que ya no puede estarse agachando a recoger los cultivos de las aromáticas por más de 1 hora continua, eso hay que hacerlo así. Camilo no puede trabajar sino 1 hora, descansa y lo mandan a hacer otra cosa. Porque el médico así lo mandó, el médico laboral. Profe, una reubicación. A mí una vez yo trabajaba en una bodega de la harinera del Valle y tuve un accidente laboral y después de que pude volver de las cirugías y todo, a mí me reubicaron hacia las oficinas porque esa harina, ese polvo y como el accidente fue que se me quebró el tabique, una compuerta de una tractomula me pegó. Entonces, ya después de la operación, esas harinas me hacían daño. Me aporreaban mucho la nariz. Se me formaban costras y me aporreaban demasiado. Y la orden del médico era trasladarme para las oficinas y la empresa me dio una indemnización. ¿Y ya te saliste de la empresa? Sí, la empresa me dio una indemnización y yo salí. ¿Qué es lo que pasa? Camilo llegó al acuerdo con la empresa. Miren lo que pasa, gracias Camilo por la observación, por el aporte y lamentando mucho lo que te pasó. Un accidente de trabajo, declarado de trabajo, porque fue en el trabajo, lleva a que Camilo llegue a una reubicación. ¿Por qué Camilo volvió a la reubicación? Porque Camilo obtuvo una pérdida de capacidad laboral entre este porcentaje. O sea, la pérdida de Camilo no dio para una invalidez. Entonces lo regresaron a la empresa debía cumplir con la normatividad, con lo que el médico envía, porque hay que preservar la salud de Camilo. Entonces la sugerencia del médico era una reubicación laboral. Puede pasar que cuando el trabajador vuelve, puedas generar el mismo cargo, pero con restricciones. No hay necesidad de reubicarlo. Hay otra, muchachos, otra modalidad, Camilo y compañeros, que se llama, se me fue la palabra, como decir, transformación laboral. Es decir, a Camilo lo preparan porque, por decir, no tenemos un puesto para Camilo creado en este momento en la empresa con las características que el médico laboral dice. Reconversión laboral se llama eso. Entonces, cuando a Camilo lo van a capacitar y van a ponerlo a hacer otra cosa que Camilo no sabía hacer o que no existía en la empresa, pero que le proteja su salud. Cuando Camilo se recupere, va a estar pendiente con el médico, vuelve a hacer la misma actividad, si es posible, que hacía primero. Hay una cosa, en los casos de reconversión laboral que incluye capacitación al trabajador o en el caso de reubicación que también incluye capacitación e incluye inducción, obviamente, de los riesgos y todo en ese nuevo cargo, no se le puede bajar el salario al trabajador. No. Si Camilo se accidenta y ganaba 2 millones de pesos y en el cargo donde lo van a reubicar por condición laboral, la persona que desempeña ese cargo, por ejemplo, gana 1.300.000, Camilo debe seguir ganando los mismos 2 millones de pesos. Y, por ejemplo, Camilo se hubiera podido quedar en la empresa. Si Camilo no acepta la indemnización, Camilo queda en la harinera del Valle. Y harinera del Valle tendría que ver qué hace con Camilo desde el punto de vista laboral, pero no lo podía despedir. Porque la condición que hay aquí, con esta pérdida de capacidad laboral, muchachos y muchachas, da lugar a un fuero que tiene nombre denominado estabilidad laboral reforzada por una incapacidad permanente parcial. Cuando hablo de estabilidad laboral reforzada, es que no hay lugar a un despido para ese trabajador, a menos que usted demuestre ante el Ministerio de Trabajo que ha hecho todo lo posible por reubicar el trabajador y que el trabajador no ha cumplido con la norma que le están pidiendo o que en su defecto el trabajador está teniendo incumplimiento a las normas de la empresa y está cometiendo faltas graves. Cuando usted tiene esas evidencias, usted solicita al Ministerio de Trabajo el despido de ese trabajador, pero tiene que adjuntarle las pruebas para que el ministerio autorice el despido. En muchos de estos casos al trabajador se le hace mucho seguimiento con las normas de seguridad y todo lo que tenga que ver con el reglamento interno de trabajo para mirar en dónde está fallando y poderlo despedir.
pero no lo pueden sacar si el ministerio no autoriza. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Esta pérdida de capacidad laboral que Camilo nos compartió en el caso de él, que no dio para una invalidez, no sé si te calificaron la pérdida, Camilo, no sé eso, por medio de los médicos laborales de la EPS, porque tenías derecho a eso, pues claro que fue un golpe en el tabique, pero dado lo que te pasaba. Eso fue accidente laboral o sea, fue reportado como laboral desde el inicio. Claro, ¿qué hubiera pasado, Camilo? Tú tenías derecho también a que te calificaran la pérdida. ¿Qué porcentaje te daba? Porque como Camilo estaba trabajando en la harinera del Valle y Camilo estaba expuesto al material particulado de la harina, entonces Camilo tiene derecho a tener una información y una evaluación de qué porcentaje perdió para seguir desarrollando esa actividad. Y ese porcentaje... Profe, no, porque en el caso mío no, por lo que yo, o sea, yo podía desempeñar el puesto que yo tenía, ¿cierto? Pues ya era como trasladarme y ver si a futuro se me sanaban las heridas de la nariz, ¿cierto? Y ahí mirar si ya te podías, y ya ahí mirar cómo iba tu capacidad laboral. Exacto, porque yo podía hacer el mismo trabajo, pero con un tapabocas o algo así. Entonces ya la recomendación del médico por esas heridas, por lastimarme tanto, fue que me pasaran para las oficinas. Y ya después, a los 6 meses, se volviera a hacer como un examen, Eso. ¿cierto? Pero entonces ya la empresa me llamó a mí y me dijo, ustedes más bien nosotros le ofrecemos esto y estas condiciones, y la verdad no eran desfavorables, era muy buena opción, y yo no quedé pues inválido ni nada, con ningún tipo de problema. Simplemente yo quedé como recuperado y la empresa me dio una plata, una indemnización. En ese caso llegaron a un acuerdo con Camilo, pero si Camilo se hubiera arranchado y dice, no llegó al acuerdo, ustedes verán qué van a hacer conmigo, lo tenían que capacitar y todo para que él quedara en las oficinas. Así de sencillo. Era responsabilidad de la empresa. ¿Ya? Entonces, sin embargo, Camilo, o sea, no se dio tiempo a que se diera la calificación de la pérdida. Pero este era un derecho. No se dio tiempo, y sí hablaron pues de lo que para que, o sea, incluso a mí cuando me ofrecieron el trato, ¿cierto? Una de las opciones era capacitarme para estar en las oficinas, pero eso implicaba que yo me fuera un tiempo a vivir a Cali, a la principal. Y fue una de las razones por las que yo no quise y por las que me ofrecieron el acuerdo. Muy bien. Porque la principal de la harinera del Valle es en Cali, y ellos me decían que para yo capacitarme para eso tenía que irme un tiempo para... Claro que o sea, la empresa no me dijo usted, sino que obvio me ubicaban, eso le consiguen a uno casa, riéndole, o sea, eso le favorecen a usted toda la vida, pero a mí no me interesaba. Ahí fue una decisión propia de Cami, entonces Cami toma la decisión. Miren lo que pasa, muy bien, Camilo, mi Dios te pague por tu aporte, por compartirlo, y me alegra mucho que no hayas quedado con ninguna secuela en tu naricita. Miren aquí, en el caso de Camilo fue por un accidente, también puede pasar por una enfermedad en el trabajo o por una enfermedad común, puede pasar eso. También el mismo proceso, es el mismo proceso de reubicación, de todo, aunque haya sido por fuera de la empresa. Listo, mis amores. Por eso, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo y hablamos del autocuidado y de preservar la salud, le hacemos mucha conciencia a los trabajadores de que también se cuiden por fuera de la empresa. Porque Camilo, yo le puedo dar muchas capacitaciones acá, pero si Camilo, Claudia, Jonathan, Jorge o Pau se van y se montan en la moto a todo ritmo, sin casco o con casco, pero tomando licor, consumiendo drogas o lo que sea, se están exponiendo por fuera de la empresa. Cuando pase el evento, va a afectar también a la empresa, porque va a tener que venir con reubicación, con todo esto, pago de seguridad, sabiendo que no fue en la empresa. Por eso las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo también van orientadas al autocuidado y a promover la salud, a que nos cuidemos y valoremos la salud como un tesoro en todo nivel, desde lo que consumo de alimentos hasta el consumo de licor, drogas, cigarrillo, manejo de la mentalidad, de la salud mental y todas las actitudes que tengo dentro y fuera de la organización, ¿sí? De la empresa. Hay que tener presente una cosa,
Esta pérdida de capacidad laboral, cuando te califican el 50% más los médicos laborales, inicialmente la EPS, da lugar a la invalidez. Esto da lugar ya no a una reubicación o una restricciones laborales, sino a una invalidez, o sea, a una pensión de invalidez. Ya tú no trabajas más, sino que ya te vas para tu casa, pues ya quedas en casa con la pensión de invalidez, cuyo monto no va a ser nunca menos del mínimo, y también va a ser con base en el aporte que hacías tu empresa y en la pérdida ocurrida. ¿Cuánto fue la invalidez? Si del 50 al 66%, del 66% al 75% o más del 75% de pérdida. Les cuento el caso de un trabajador de Sebastián, que hablamos ahorita un poquito que él estaba en la EPS Comeva, con lo de las incapacidades. Sebastián tuvo el accidente de origen común el 19 de marzo del 2021. Iba en la moto un sábado, iba en la moto, eso fue el alicorado, y Sebastián se accidentó contra un carro que estaba estacionado. Sebastián sufrió múltiples fracturas en el rostro, quedó casi como 20 días en estado de coma, tuvo fracturas de muelas, de muchas cosas, fue de origen común, lo atendió la EPS, primero el SOAT, el seguro del SOAT de la moto, luego ya la EPS y fondo de pensiones estaban, y la empresa pague seguridad social al mes normal, o sea, muy complejo, buscando quién reemplazara a Sebastián. Y Sebastián le salió la pérdida de capacidad laboral apenas hace 20 días. Le salió la pérdida mayor del 50%, le quedó en 54%. Porque Sebastián no se ubica, él quedó con algún daño cerebral, porque aunque él maneja la moto todavía y todo, él era instalador de persianas y cortinas en una empresa especializada en esa área. Y Sebastián, vos lo hablas con él y él está hablando como si en un momento se desubica, te empieza a hablar de otra cosa. O por ejemplo está aquí parado, entonces dice, ay, ¿dónde estamos? Y se queda como, se le borra el cassette. Entonces quedó con él perdió un ojo y el otro ojo quedó con una pérdida de los ojitos, lo perdió en el 20%. Entonces ese muchacho quedó con una pensión de invalidez. O sea, Sebastián ya no puede trabajar, o sea, realmente lo podrían contratar, pero es un riesgo para quien lo contrate. No. Va a ir entonces a la apicultura de Jorge. ¿O lo vas a contratar vos en tu extracto de medicinales? ¿O lo vas a contratar vos, Claudia, en las fresas? ¿Cómo pues? Si tiene pensión de invalidez. La condición me está diciendo, laboralmente no le da. Laboralmente no le da. Aunque tú lo veas psicomotrizmente hablando, se mueve y todo y no cojea. Pero ya la parte del ojo y todo y la parte, sobre todo cerebral, eso es pensión de invalidez. La pensión de vejez es la que obtenemos cuando ya tenemos la edad y las semanas cotizadas, y ya me voy mínimo tener 1.150 semanas cotizadas, y ya me voy pensionada por vejez, que ahí donde les decía que un pensionado por vejez ustedes sí lo pueden contratar y no le tienen que pagar aportes a pensión porque ya tiene la pensión de él o de ella. Y otros tipos de pensiones son la pensión de sobreviviente, la pensión de invalidez, que aquí la especifiqué pues con la cantidad, la pensión unificada familiar y pensión por enfermedad catastrófica. Aquí es donde les decía lo de las 50 semanas. La pensión de sobreviviente es cuando una persona fallece y su compañero o compañera permanente quedan con derecho a la pensión mientras ya sobreviva a esa persona. Recuerden que tenemos la decisión de la Corte Suprema del poliamor. ¿La recuerdan hace 2 años? En el 2020. Que vivían 4 hombres bajo el mismo techo. Murió uno de ellos. Él estaba pensionado, era profesor. 2 de los que cohabitaban con él fueron a solicitar la pensión de sobreviviente y evidentemente se las otorgaron, la mitad de la pensión para uno, la mitad de la pensión para el otro, porque demostraron que convivían mínimo 5 años, que convivieron con la persona que falleció. Lo mismo aplica para cualquier tipo de relación o pareja que habite o que convivan, que no estén casados, ¿sí? Independiente del ritual religioso, ustedes saben que uno se casa, pero debe hacer el registro del matrimonio en la notaría para que se realice o se lleve a cabo efectivamente ante la norma la sociedad conyugal. Las personas que no se casan y que no registran en notaría tienen una forma que se llama convivir. Están conviviendo o conviven, ¿cierto? Por decisión propia, sin matrimonio alguno, sin registrar su unión ante la notaría. Estas personas tienen un estatus marital que se llama unión marital de hecho. Para estar en ese estatus, el juez de familia,
cuando fallece alguno de los dos, tú tienes que mostrarle al juzgado, ante el juez de familia, que conviviste con esa persona mínimo 5 años de forma continua y hasta el momento de su fallecimiento. Esta unión marital, de hecho, se puede llevar a cabo, demostrar por medio de testimonios, por medio de documentación u otros, ¿cierto? Fotografías, imágenes, videos que demuestren que tú conviviste con esa persona y eran vistos como pareja ante la sociedad, que convivían bajo el mismo techo. La sociedad conyugal, de hecho, se desvanece cuando hay periodo de separación. Si Camilo ha vivido 5 años con su compañera o compañero permanente y se dejan un tiempo, y hay personas que pueden atestiguar que se dejaron, se pierde la pensión de sobreviviente por ese tiempo. Un mes, 15 días, 20 días, se pierde la pensión por unión marital porque tienen que haber convivido hasta el momento de la muerte. ¿Me hago entender? No son 2 años, son 5 años. Oye, sí, totalmente le entiendo. Muy bien, la pensión de invalidez ya la vimos, que puede ser originada por accidente o enfermedad laboral. La pensión unificada familiar es aquella en la que se unen las semanas de una pareja que convive o que están casados, pero les exigen ciertos requisitos. Que ustedes los dos estén mínimo en nivel 2 de CISBEN, de régimen CISBENizado en el conteo del CISBEN, C1, C2, y deben unirse en un solo fondo de pensiones. Entonces, y tener cierta edad. Mínimo tener como, me parece que son 48, 50 años. Entonces, ¿por qué? Porque solitos ya no van a alcanzar a montar la pensión solos. Entonces llegan y suman las semanas de la señora y las semanas del señor, o si son homosexual, pues se suma la pareja. Se suman las semanas para fortalecer y que lleguen siquiera a tener entre los 2.300 semanas y terminan de cotizar. Y ahí queda una pensión para los dos. ¿Listo? Una pensión. Y por enfermedad catastrófica, que aquí es donde me llama la atención, que les decía lo de las 50 semanas. Cuando a usted me le da una enfermedad catastrófica que le impide trabajar, un cáncer, un lupus, un VIH, que le lleve al extremo un problema de trasplante renal, de insuficiencia renal o cardíaca, deformación osteomuscular X o Y, que sea de origen común. Una cosa es que a usted me lo trate el sistema de salud con la parte de los medicamentos, porque tenemos derecho a eso por enfermedad catastrófica o de alto costo. Otra cosa es la pensión por enfermedad catastrófica o enfermedad común de un nivel especial. Para usted quedar pensionado por enfermedad catastrófica o por enfermedad común que le impida trabajar, te deben haber, primero te califican pues una pérdida de más del 50 porque ya no te da para trabajar por esa enfermedad. Pero hay otro componente muy específico y que también cubre para accidentes de origen común. Para que te pensionen, debes haber aportado mínimo 50 semanas en los últimos 3 años al sistema de salud y pensión. En el caso de Sebastián, que hoy ya disfruta de su primer mes de pensión de invalidez, lamentablemente, para él, pues porque es una persona muy joven, tiene 28 años. ¿Por qué lo pensionaron? Porque el accidente fue de origen común, muchachos. A él no lo pensionaron por SOAT ni nada de eso, ni por riesgos laborales, no, porque eso no fue en el trabajo. Pero ¿qué pasó? Sebastián demostró que en los últimos 3 años había aportado a salud y a pensión y quedó pensionado por invalidez. Si él no hubiera tenido esos aportes, muchachos, a salud y a pensión, le aseguro una cosa. Sebastián tiene una pérdida más del 50, pero pensión no hay. ¿Qué hacen? Le devuelven lo que haya aportado a pensiones en estos pocos años que trabajó, pero que queda pensionado no da para pensión. Y una cosa es estar en la casa sin poder trabajar, muchachos, con una pensión mensual. Otra es estar sin recurso económico para la familia y para él mismo, ¿o no? Ay, ya vamos claro, totalmente, sí. Mucho cuidado con eso. Distinto. Es muy distinto. Y piensen una cosa, muchachos, estamos hablando de ustedes, estamos hablando de mí. Estamos hablando de ustedes como gerentes de su empresa, pero también como trabajadores en un momento determinado. Estamos hablando de tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus amigos. Y estamos hablando de la empresa, porque la empresa pierde. Con excepción de pensión de vejez, ya la persona se va pensionada. No, usted sería buena vendedora de seguros. Primera vez que me dicen eso en todos estos años de dar clase. Lo tendré presente. Para
empleabilidad alternativa, nunca se sabe. Gracias, Cami. Es una realidad, es una realidad. Díganme una cosa, ahora que hablas de lo de la parte de seguros, lo de la funeraria, es una realidad que hay que tener, muchachos, presentes. La muerte no nos gusta generalmente, pero hay que tener organizado esa parte. Uno no sabe cuándo fallece. Entonces queda la familia acongojada por la pérdida y también con la situación económica. Por eso, lo de los funerales es el mejor negocio del mundo. Los que son dueños de esas casas, de esos servicios exequiales están hechos. ¿Por qué? Porque la gente paga para que cuando fallezca tener la forma del féretro y toda la parte del proceso funeral. Cierto, ¿qué se va a hacer con el cuerpo? Todo eso. Eso es una realidad que hay que vivirla, como la parte de la salud y la pensión, porque los jóvenes me pueden decir a mi profe, yo cuando me voy a pensionar, eso es mentira. Y es que usted está asegurado de que no me le pase un accidente o me le surja una enfermedad genética de pronto. Entonces, imaginamos con una insuficiencia renal que te dé de un momento a otro, que te dé una deformidad en huesos o algo y vos sin poderte pensionar, porque no tienes pensión. Eso no es solamente la pensión de vejez, mi amor. Es la protección ante cualquier tipo de situación. Y de hecho los seguros existen, ahora que los mencionas, Camilo, para las personas que quieren tener un aseguramiento superior en caso de una invalidez o algo, que les llegue una pensión de más o una indemnización por el seguro que están pagando y para sus familias. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Recuerden que las juntas de calificación, cuando te califican la pérdida, ahí entran en juego los médicos laborales de la EPS y las juntas de calificación de invalidez. Si me preguntan dónde está la Junta de Calificación Regional Antioquia, está ubicada, muchachos y muchachas, en el Centro Comercial Punto Clave, que ya es un centro de servicios empresariales, realmente ya no es un centro comercial. Ahí uno puede ir y preguntar cualquier duda que tenga sobre pérdida de capacidad laboral. No tienes que pagar la consulta. La Junta Regional está conformada por especialistas de distintas áreas de la salud y te califican las pérdidas. Y si un trabajador o una persona, cualquier ciudadano colombiano que le califiquen la pérdida no está de acuerdo con eso, le vuelve y le pregunta a la Junta y le dice, hágame el favor y me hace revisar este caso que yo quiero que me recalifiquen. Y si ya te califica la Junta un porcentaje determinado y todavía no estás de acuerdo, puedes acceder a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Pero ya por cuenta tuya, ya tienes que pagar pues algunos honorarios, algunos gastos, pero puede que haya una persona que no esté de acuerdo con la pérdida que le dieron en primera instancia, entonces hace una reclamación. Importante, son médicos de distintas especialidades, todos, psiquiatras, fisiatras, de todo. Hay ergónomos, son especializados. Ellos, esa junta tiene una duración de 2 años, se renueva cada 2 años. Es un ente independiente, particular, no depende del Estado ni depende de las ARL. De hecho, los especialistas que están en la Junta Regional de Calificación de Invalidez y en la Junta Nacional no pueden trabajar en ninguna empresa privada, solamente pueden dictar clase como actividad económica, pero no más porque están supeditados, porque están analizando todos los casos de la parte de pérdida de capacidad laboral. Entonces, la información que ellos tienen es muy importante. Recuerden también que la historia clínica, ustedes tienen derecho a consultar su historia clínica y quien vaya a consultar su historia clínica debe pedirles permiso a ustedes, con excepción de los casos, siempre con autorización de la persona, pero también en casos cuando están investigando casos de delitos o este tipo de cosas, ahí sí el juez solicita de inmediato la historia clínica para saber qué pasó con esta persona, si es esquizofrénica, sí o no, qué pasó, que cometió el delito. ¿Listo? Bueno, son las 2. Entonces, aquí, esta parte la podemos ver un poquito cuando entremos en materia con riesgos laborales, esta diapositiva. ¿Listo? Si me preguntaren ustedes, profe, si usted nos va a preguntar si nos va a hacer preguntas en una evaluación, básicamente son estas, vea, la evaluación va sobre estas diapositivas hasta esta, ¿cierto? Hasta esta. Y de las otras diapositivas que vimos hasta las responsabilidades de los trabajadores, hasta la 8, ¿cierto? Y parte de lo que hemos visto que son como las preguntas que les he hecho así de manera verbal aquí en la sesión. Sería para la evaluación, que es la primera evidencia. Y recuerde que lo que estamos viendo tiene aplicación a todos los proyectos productivos que ustedes manejan, a la apicultora, al de la orellana, a la de la fresa. ¿O no, muchachos? Es así de sencillo. Para Claudia, para Paula, para Jonathan, para Camilo, para Jorge, obviamente, en su proyecto productivo. Y si van a trabajar, miren la experiencia de Camilo, si van a trabajar a otra empresa, también les va a tocar. Y cuando tengan trabajadores, no se les olvide eso, de lo que estamos hablando. Es fundamental.
La diapositiva que les mostré, que la vamos a ver en la próxima sesión, cuando nos volvamos a encontrar, tiene que ver con las sanciones por incumplimiento a la seguridad y salud en el trabajo en las empresas, pero vamos a empezar a hablar de riesgos laborales. Entonces, vamos a cerrar la sesión el día de hoy. Van a repasar las diapositivas que yo me encargo de que me los asocien para poderles informar por el grupo. Ya están asociados y pueden entrar a hacer la presentación de la evaluación, ¿sí? En la plataforma Territorio. En Territorio, ustedes pueden entrar a hacer las evaluaciones por el botón Evaluaciones. Espérense, yo antes de salir, cancelar. Antes de salir aquí, yo no sé si ustedes han presentado evaluaciones por territorio. Por territorio. Ahí aparecen las preguntas, las mías son de selección múltiple o de falso y verdadero. Y entonces ahí ustedes van a tener la opción de responder sus evidencias, sus preguntas, y van a poder sacar de una vez su ¿cómo es que se dice, muchachos? Su nota. Aprueban a partir de 75 puntos. Si llegan a tener menos puntaje, deben volver a presentar la evaluación hasta que obtengan el puntaje. Yo inicialmente les doy 4 oportunidades para presentarla. Si las 4 oportunidades no logran sacar los 75 puntos, entonces me escribe y dice, profe, por favor, me habilita para volver a presentar la evaluación. ¿Listo? Esa es una primera recomendación que les hago. La primera evidencia, que en su defecto trataré de ponerla disponible, que les quede para varios días, pues no es que tengan que presentarla ahí mismo, porque puede ser que se las deje hasta el viernes, vamos a depender de cuándo me los habilitan, ¿sí? Bueno, y lo otro es que es que quería mostrarles aquí la presentación de las evaluaciones. Las evaluaciones. Gracias, mi querido esposillo. Las evaluaciones. Acá. Necesito entrar acá. Miren esto. Están viendo la pantalla, que ya nos vamos. Están viendo la pantalla. Bueno, ustedes van a quedar conmigo. Miren, cuando ustedes entran acá, ustedes entran aquí. Ustedes entran acá, cuando entran a la plataforma, van a entrar por aquí. Se llama evaluaciones. Mírenla pues. Idéntico como está aquí, va a aparecer, pero con el grupo de ustedes, porque miren que esta ficha es de otra ficha. Idéntico como está aquí va a aparecer la evaluación. Entonces usted cuando la va a entrar, a usted le parece aquí es que ver evaluación o iniciar evaluación. Entonces vos le das iniciar y ahí no empiezan las preguntas. Aquí están los resultados de los compañeros de ustedes. Si ven, por ejemplo, aquí unos compañeros que perdieron la evaluación. Mire, ella, por ejemplo, obtuvo, esto es de otro grupo, obtuvo menos puntaje del requerido. Este la aprobó con 70, le puse que 70. Aprobó. Le voy a poner pues mínimo 70, ¿listo? Para que la puedan aprobar. Por ejemplo, esta chiquitina, yo cuando me vuelva a ver con ellos, que los vuelvo a ver esta semana entrante, María Fernanda me debe presentar la evaluación a mí. ¿Por qué? Porque aparece aquí deficiente. ¿Sí? Entonces yo no puedo borrar lo que ella ya hizo. Y el sistema ya lo dejó grabado, entonces yo la tengo que volver a hacer que la presente. Ella la debe volver a presentar. Entonces ustedes ven la evaluación, empiezan a salirle las preguntas y usted las responde, son siempre de falso y verdadero. Usted le dice, enviar evaluación o finalizar evaluación al terminar. Les voy a hacer 15 preguntas. Usted le da a enviar y ahí mismo le sale el resultado. ¿Listo? Yo de esta manera les informo por el grupo cuando les pongo la evaluación disponible, porque dependo de cuando me los asocian. Esperemos que sea hoy o mañana, porque hasta el momento, si ustedes miran la plataforma Territorio, no me los han asociado. Mire, no tengo sino 2 grupos, porque esto es la inducción. No tengo sino 2 grupos asociados. Entonces, ¿cómo les voy a hacer la evaluación? Listo. Cuando esté, entonces, mañana, como no vamos a estar juntos, entonces yo me encargo, ahora les mando por correo el cuadro donde ustedes me van a colocar el cargo y las funciones del cargo, ¿sí?
Eso, mañana van a hacer ese trabajo mientras yo estoy en esa reunión de investigación. Entonces ustedes van a coger, me ponen los cargos del proyecto formativo, el nombre del proyecto, el nombre de ustedes y los cargos. O sea que Paula y Claudia deberán hacer la misma tabla. Entonces colocan los cargos y las funciones del cargo. Yo ahí les pongo bien. Y les voy a mandar una plantilla o dos de PowerPoint donde les explico cuáles son los factores de riesgo laboral que se pueden presentar en las empresas. Entonces ustedes lo que van a hacer es que a cada cargo me le van a asociar y me van a poner, estos son los riesgos que yo creo que son este. Me van a correlacionar las actividades del cargo con los riesgos laborales. ¿Listo? Pero de la empresa, del proyecto formativo. ¿Sí? Esa es la labor que van a hacer mañana. Listo, profe. Entonces nosotros no tenemos clases, sino que usted nos envía eso. Eso va a ser el reemplazo para mañana. Yo les voy a mandar los audios necesarios y también les mando por correo, pues obviamente les mando el documento para que lo diligencien. Pero enfóquense hacia el proyecto formativo. Me colocan el nombre de la empresa, nombre de ustedes y los cargos que tendrían en esa empresa. Y ok, profe. Listo. Y con base en eso hacemos la próxima sesión con los riesgos identificados. Vamos entonces y me los mandan por correo. Entonces yo los reviso. Entonces ya cuando nos volvamos a encontrar, que según esto es el día martes, según lo que veo yo, el 20 ¿qué? Ya nos vemos bastante lejos. Yo supuestamente, vamos a ver que me confirman del lunes 21. Ustedes tienen la programación del lunes 21. ¿Vos qué profe, pero de marzo o de febrero? De febrero. Ah, espere, ya le digo. Ay, ojalá nos veamos el lunes también. El lunes 21 tenemos con María Elena. Y el 23 sí conmigo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces el sí, 23, así es, profe. Entonces el 23 terminamos lo de, bueno, ustedes me van a hacer en el cuadro, me van a poner el cargo. El 21 no era que teníamos también y que en conjunto con los de Alejandría, el 21. Y Renzo ahora le confirmó. Pero yo hay que hablarlo con María. Sí, yo les escribo bien eso porque ellos me hicieron unas invitaciones. Entonces déjenme, yo cuadro con los profes que me aclaren porque mira la confusión que había con esta citación que me hicieron por correo. ¿Cierto? Entonces, yo les aclaro y les digo, muchachos, esta es la fecha, con base en lo que yo hablé con María y con Renzo. Entonces, en esa fecha nos vamos a ver y ya traen el cuadro completo. Ya me lo han mandado por correo, entonces yo ya lo tengo. Y ese día ustedes me van a manejar cargo, funciones del cargo y los riesgos asociados a ese cargo por esas tareas. Y cuando vengamos, le completamos el cuadro colocando, me le van a colocar las consecuencias, yo les pongo, ¿qué le puede pasar a la persona con ese riesgo? Con el levantamiento de cargas, porque yo se los pongo ahí, levantamiento de carga, riesgo biológico, riesgo mecánico, riesgo natural por incendio, riesgo por tormentas eléctricas, en fin, ¿qué le puede pasar? Golpes, fracturas, quemaduras, enfermedades, en fin, le colocan la consecuencia. Y cuando estemos en clase, le completamos el cuadro y le vamos a poner cuáles serían las medidas de prevención. Eso lo hacemos en la clase. ¿Listo? Y le generamos un listado de elementos de protección personal si hay lugar para que la persona los utilice en el trabajo. Entonces le generamos vea, estos son los elementos de protección personal, profe, para los cargos de la empresa. Bueno, y queda completo el cuadro. Si nos da tiempo, yo quisiera trabajarles, no tengan que hacer evidencia, no, sino que manejemos el concepto de accidente de trabajo. Eso es una sola diapositiva, no tienen que presentar evidencia, eso lo vemos en la clase para que ustedes tengan claro qué es y qué no es accidente de trabajo, porque genera mucha inquietud. No todo lo que pasa en la empresa es accidente de trabajo, no todo, no. Ni yendo a trabajar tampoco todo es accidente de trabajo, no siempre. Es para que ustedes sepan cómo se procede y qué es y qué no es accidente de trabajo, pero no porque tengan que presentar una evidencia, sino para que tengan el concepto técnico legal. ¿Listo? Listo, mis amores. Listo, profe. ¿Quién está haciendo la bitácora? Bueno, en fin, yo voy a poner aquí que pendiente queda confirmar la fecha, ¿sí? Confirmar fecha.
de próxima sesión. Me tocó ya a mí. Bueno, mi amor hermoso. Entonces, Jonathan, de todas maneras, pendientes queda confirmar otra fecha. Tenemos claro que el 24 estamos reunidos. 23. El 23 estamos reunidos. Eso, profe. El 23 estamos reunidos. Ya sería si de pronto nos van a permitir el 21, no sé. Y si no, pues el 23 yo me ajusto, pues nos ajustamos. ¿Listo? Eso, profe. Bueno. Y que queda pendiente lo que les voy a mandar de riesgos laborales, Jonathan, para que ustedes lo desarrollen mañana en el lugar que era la clase. Lo que pasa es que van a hacer por aprendizaje autónomo, ¿ya? Mañana. Y generan eso. Cualquier cosa que tengan de duda en la actividad de mañana, me escriben por el WhatsApp, que yo estoy atenta y les respondo. Yo le digo a la señora Yariga, yo estoy atenta porque yo tenía grupo hoy. Entonces necesito estar atenta a lo que las dudas que ellos tengan. ¿Sí? Listo. Sería ideal que traten de hacer la actividad de los riesgos mañana en la hora de la mañana para que no se dejen coger del día, que utilicen el horario de la clase para que no lo tengan que coger en otro momento. Y yo estoy pendiente, Jonathan, coloca ahí por favor que la profe está pendiente, Luz Helena, de informarnos cuándo podemos presentar la evaluación en plataforma territorio. ¿Sí? Profe. Bueno, mi amor. Entonces tú me mandas la bitácora, yo la reviso y se las comparto ya revisadita para que Jorge también la archive. Eso, profe. ¿Será posible pronto si se la envío en el transcurso del día o a más tarde mañana? O mañana, no te preocupes por eso. No Eso, profe. Listo, no te preocupes. De todas maneras, espero que les haya gustado la sesión de clase. Yo particularmente quedo muy contenta porque son muy participativos y participativas. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido cosas nuevas y que piensen que el enfoque es hacia su proyecto formativo, pero más que ello, a su vida personal y profesional, porque es un aspecto que nos toca a todos, ¿sí? Si alguna cosa tienen algo para que yo cambie y mejore, con todo el amor del mundo les agradezco las opiniones y yo lo haré, ¿cierto? Porque ustedes son nuestra razón de ser. Son ustedes el objeto de nuestro trabajo. Y por eso trabajamos y nos gusta estar en clase y compartir nuestro conocimiento con ustedes. ¿Sí? Entonces son la razón de ser. Si algo no está claro, me lo dicen. Si algo no les gusta, profe, cambie esto. No nos gusta, no entendemos. ¿Listo? Profe, vamos. Muchas gracias. Bueno. Que esté muy bien. Hasta la próxima clase. Hasta mañana. Que esté muy bien. Chao, mis amores. Que Dios me los bendiga y me los proteja. Les mando la grabación también por el WhatsApp. Gracias. ¿Listo? Bueno, Paulita, un abrazo. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, tan bellos.